Hola gente, hola amigos, gracias por estar, gracias por acompañarme, por darle like, por suscribirse y por comentar el video. Hoy quiero mantenerme en ese territorio de la fantasía, de la imaginación, porque al final ese partido de la Vinotinto frente a Bolivia el próximo viernes 6 de junio, hasta que no se juegue, está en ese plano, ¿no? Y es una de las particularidades del fútbol que lo hace tan atractivo, una de las tantas, ¿no? También del deporte y que obviamente lo emparentan con otras actividades humanas como la literatura, el cine, etcétera. Y una de las cosas que yo he venido imaginando está relacionada con la presencia de Telasco Segovia desde el inicio del partido, es decir, como integrante del once titular que ponga Fernando Bocha Batista para ese encuentro. Y voy pensando en Telasco desde varias circunstancias, ¿no? Obviamente, la más obvia es que estamos hablando de un futbolista que desde el centro del campo llega bien al área rival, que tiene capacidad de gol, ya lo ha mostrado incluso con la selección de mayores, que tiene pase, que tiene esa capacidad o esa posibilidad de relacionarse con los compañeros no solamente desde sus propias virtudes como jugador, sino también de explotar eso que pueden dar los compañeros, ¿no? Entonces eso sería, por decirlo de alguna manera, el argumento básico para referirme a un Telasco Segovia desde titular. Pero también hay otros, ¿no? Y quiero repasar algo que es tan viejo como el fútbol. Cuando te enfrentas a un equipo que te va a jugar al contragolpe, que va a tratar de aprovechar tus desplazamientos hacia su campo para que una vez recuperada la pelota tú puedas tener esos espacios amplios que atacar, eh, te enfrentas a la posibilidad de que, dada esa situación, obviamente el camino más fácil y más directo a tu arco es por el centro del campo, es recorrer por el centro del terreno de juego, ir casi que en línea recta, por decirlo de alguna manera. Y cuando tu equipo está bien posicionado desde los mediocampistas, ese rival va a tener que ir hacia las bandas. Obviamente, a nivel de selecciones, y esto yo creo que uno de los mundiales en los que más claro se vio fue en el Mundial de Rusia 2018, ah, al no tener tanto tiempo de horas de entrenamiento, sino más horas recuperación de los futbolistas, ¿qué buscaban los entrenadores y qué buscan? Insisto, esto es más viejo que el fútbol, o casi tan viejo como el fútbol. Agrupar muchos jugadores en el centro del campo para que el rival, si va a salir en contragolpe, vaya por las bandas. Al ir por las bandas, no está en línea recta al arco y esto permite que haya algunos segundos más para recuperación de tu equipo en defensa. No obstante, con Telasco Segovia, además de ganar esa posibilidad, si el equipo pierde la pelota, si la Vinotinto pierde la pelota y tiene que reorganizarse muy rápidamente para evitar los contragolpes, Telasco, además de geográficamente ocupar esa zona del campo, es decir, el medio del campo, también sabe y lo puede hacer, me refiero a relevos hacia los compañeros hacia los costados, no con la misma intensidad ni la misma agresividad competitiva que Brujo Martínez, pero tampoco la tienen muchos de sus compañeros en ese rol que pudiéramos, para describirlo, utilizar esta terminología actual de mediocampista interior, mediocampista de ida y vuelta, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, Telasco puede hacer esos movimientos, Telasco ocupa esa zona del campo de juego y Telasco además puede llegar a situaciones de remate o de pase-gol. Ahora bien, el error más grave que yo cometo, yo, al hablarles así de Telasco Segovia, es obviar que esta es una actividad que se juega en equipo. Esta es una actividad que se juega en equipo. Entonces, el rendimiento individual o las posibilidades en ese territorio de la fantasía, eh, no podemos imaginarlo si no es en esa red de relaciones que es un equipo de fútbol. Porque pensemos en lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que yo me apoyo mucho en esto del pensamiento complejo de Edgar Morin, del filósofo Edgar Morin, y ese pensamiento se sustenta en tres principios: el principio logramático, el principio de recursividad y el principio dialógico.
No me voy a introducir en las profundidades de estos principios porque estamos hablando exclusivamente de Telasco Segovia, pero sí quiero que se entienda por qué al imaginar a Telasco tenemos que imaginarlo como parte de algo. Nosotros lo imaginamos. Batista y su cuerpo técnico lo observa en los entrenamientos, en los viajes, en las concentraciones, en todo. Por eso el entrenador siempre va a tener una información privilegiada, una que aún aquellos que tengan acceso a relacionarse de una manera privada con Batista o con quien fuese el entrenador, igual no van a tener todo ese conocimiento. Pero quiero ir al principio hologramático, que nos suena holograma. Sí, holograma, claro. Todo eso, incluso hay algunos que hemos podido estar en algún concierto en que el cantante estaba de forma hologramática. Pero el principio hologramático ayuda a entender lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan esa frase que se ha utilizado mucho en el fútbol en los últimos años de no hay ataque ni defensa si no hay un juego como tal, ¿verdad? Bueno, ok. O de que cuando estás atacando estás preparando la defensa y cuando estás defendiendo estás preparando el ataque. Bueno, por ahí va el tema. ¿Por qué? Y voy a tratar de ser, por eso preferí escribirlo para que no se me olvidara ningún detalle. Pensemos en un equipo que es el todo. Bueno, ese equipo existe, pensando en la Vinotinto, a través de la acción y de la interacción de sus jugadores, es decir, de las partes de ese sistema. Y esto nos lleva a entender que no se puede comprender el todo, es decir, el equipo, sin entender las partes, cómo se relacionan, cómo responden, cómo reaccionan, cómo se organizan, etc. Y tampoco podemos entender a las partes sin el todo. Entonces, cuando nosotros vemos a Telasco Segovia, porque Telasco es el protagonista de este envío, en el Inter de Miami, claro que estamos viendo algunas capacidades suyas, de la misma manera como lo hemos visto en selecciones menores venezolanas, en el Deportivo Lara, etc. Pero cuando él entra en este grupo, que ya ha entrado, que esa es la gran ventaja, que ha formado parte, incluso ha tenido buenos momentos, ese Telasco Segovia se introduce en un equipo que va a demandar de él cosas y él va a ofrecer cosas a ese grupo. Por eso no podemos, insisto, pensarlo nunca desde el individuo, sino desde esa relación individuo-equipo, equipo-individuo, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros recuperemos qué ha hecho Telasco en esta selección y también que nos situemos en la parte de la fantasía, como les decía, en el territorio de lo posible, de la imaginación, pero siempre desde lo que ya ha venido mostrando Telasco en esta selección. Ya ha mostrado gol, claro que sí, ya ha mostrado posibilidades de construcción, pero ante un rival como Bolivia, que salvo una gran sorpresa, y por eso insisto que estamos en el terreno de la hipótesis, va a venir a resguardarse y jugar al contragolpe, un futbolista como Telasco en las dos fases del juego, que es con pelota y sin pelota, podría ser, no puedo ser contundente, podría ser muy importante desde su capacidad de asociarse, de ocupar los espacios que necesitan ser atacados o habitados en determinado momento del partido y además desde su relación con otros compañeros que ya ha venido mostrando. Y pensando además, imaginando, hablando de hipótesis, de probabilidades, de teorías, de que esta Bolivia juegue replegada atrás y de que llegue Soteldo en buenas condiciones, que también lo haga, por supuesto, Savarino, Telasco en ese centro del campo, o partiendo de ahí, va a ser una especie de conector. ¿Con qué? Con las intenciones de Soteldo, las intenciones de Savarino, la ubicación y lo que te ofrece Salomón Rondón. Y no olvidemos algo, los laterales. Entonces yo sé que esto a veces lo queremos reducir como el conector. Algunos hasta pueden utilizar ese término que hoy en el fútbol está en desuso precisamente porque el rol ya no forma parte de este fútbol actual, que es el de enganche. No, no, no. Telasco va a jugar de la misma manera que juegan cualquiera de sus compañeros. Lo que va a ofrecer Telasco es esto. Pero no lo etiquetemos, no lo limitemos. Porque hay otra característica. Insisto, nos situamos en el territorio de Telasco titular, Soteldo por el costado izquierdo en buenas condiciones, Savarino por la derecha. Ninguno es un extremo propiamente dicho, pero sí parten de la banda. Y laterales que se asocien. Estamos hablando de jugadores por fuera. Por fuera.
Y el juego se define por dentro, es decir, hay que utilizar la totalidad del campo de juego. Y Telasco, en esa dinámica propia de su juego y que también lo ha mostrado con la selección, es llegador. Es ese jugador que acompaña, nunca a la misma altura de Salomón Rondón, sino un poco más atrás, apareciendo, convirtiéndose en esa variante que es casi la más difícil de limitar en el fútbol, que es la del futbolista que aparece. ¿Por qué? Porque no se puede referenciar de manera similar a los jugadores que están. Entonces, en este proceso de imaginar a Telasco como titular, pensemos en eso, su recorrido, su manera de asociarse, su inteligencia para entender cuáles son los espacios que hay que ocupar, que atacar, la solidaridad para en determinado momento hacer unos relevos y sobre todo esa inteligencia para entenderse parte de un equipo que le va a demandar cosas y que el equipo le va a ofrecer posibilidades. ¿Será Telasco una de las claves para este gran partido? Y yo quiero creer que sí, pero no olvido, los entrenadores tienen la información privilegiada y aun cuando los que comparten con ellos de manera privada tienen una mejor relación, crean que tienen todos los conceptos o toda esa data que maneja el cuerpo técnico, no la tienes. No la tienes, pero no porque te la escondan, sino porque, bueno, así somos los seres humanos, comunicamos a veces y otras cosas no las guardamos. Gracias por estar, gracias por acompañar, gracias por darle like y por suscribirse y compartir. Y seguimos en este camino. No me olvido de temas de la actualidad, referidas más al fútbol venezolano. Pero es una semana previa al partido, quedan 7 días, a un partido que puede ser definitorio. Y a todos nos lleva un poco la emoción, la ansiedad, los nervios, pero sobre todo las ganas de que llegue ese día. Gracias.